El imparable Focke-Wulf 190, el pájaro carnicero que humilló al Spitfire en el canal. El verano de 1941 trajo consigo una pesadilla inesperada para la Royal Air Force. Cazas británicos que hasta entonces habían reinado con orgullo sobre el Canal de la Mancha caían en llamas, destrozados por un enemigo desconocido. Los pilotos hablaban de un monstruo alado capaz de superar incluso al célebre Spitfire Mark V, y cada escuadrón enviado a detenerlo regresaba con menos hombres y más preguntas. Era el inicio de un reinado oscuro, un golpe demoledor que sacudió la confianza británica hasta lo más profundo. ¿Qué era aquella máquina? ¿Y cómo había logrado la Luftwaffe cambiar de golpe las reglas del combate aéreo? Al principio, las noticias parecían confusas. Algunos oficiales aliados pensaron que los informes describían a simples Curtiss P-36 Mohawk franceses capturados tras la derrota de 1940. Sin embargo, los testimonios de los supervivientes pintaban un cuadro muy distinto. No se trataba de un viejo caza reciclado, sino de un depredador moderno, más veloz, más ágil, y con un fuego devastador que barría formaciones enteras. Pronto, el secreto salió a la luz. El Focke-Wulf 190. La primera vez que apareció sobre el frente occidental, la diferencia fue brutal. Sus ataques eran precisos, su velocidad de ascenso dejaba atrás a cualquier rival, y su maniobrabilidad en combate cerrado sorprendía incluso a los pilotos veteranos del Spitfire. Los británicos lo bautizaron con un nombre siniestro, el pájaro carnicero. En cuestión de semanas, la Luftwaffe recuperó la iniciativa en los cielos. Donde antes los pilotos británicos patrullaban con seguridad, ahora reinaba la incertidumbre. El orgullo de la RAF, el Spitfire Mark V, se veía superado en cada encuentro. Para los estrategas británicos, era una situación alarmante. Si no encontraban rápidamente una respuesta, el dominio alemán podía volver a extenderse como en los días más oscuros de la batalla de Inglaterra. Lo que pocos sabían en aquel momento era que el nacimiento de esta bestia de acero no había sido fruto del azar, sino de una visión clara y arriesgada de un hombre, Kurt Tank. Su idea de crear un caballo de batalla en lugar de un frágil corcel de carreras había dado a la Luftwaffe la herramienta perfecta para desgarrar la defensa aérea británica. El reloj se había puesto en marcha, y el cielo europeo estaba a punto de convertirse en un campo de pruebas mortales. El nacimiento del Focke-Wulf 190 no fue casualidad, sino el resultado de la determinación de un ingeniero con una visión distinta a la de sus contemporáneos. Kurt Tank, director técnico de Focke-Wulf, había quedado marcado por el fracaso de su anterior proyecto, el FW-159. A mediados de los años 30, el Ministerio del Aire alemán lanzó un concurso para seleccionar al nuevo caza que formaría el núcleo de la Luftwaffe. Los competidores eran el Arado 80, el Heinkel 112, el Messerschmitt Bf 109 y el propio Focke-Wulf 159. El diseño de Tank, con alas en parasol y un fuselaje poco refinado, fue rápidamente descartado. El Messerschmitt se impuso con contundencia y el Bf 109 se convirtió en el símbolo del poder aéreo alemán. Para muchos, aquella derrota significaba el final de las aspiraciones de Focke-Wulf en el campo de la caza. Pero Tank no era un hombre que aceptara fácilmente la rendición. Inspirado por sus experiencias como soldado en la Primera Guerra Mundial, Tank desarrolló una idea que chocaba con la ortodoxia de la época. Observaba que tanto el Bf 109 como el británico Spitfire eran como caballos de carreras, veloces, elegantes, pero frágiles y caprichosos. En sus propias palabras, el futuro de la aviación de combate también necesitaba caballos de servicio, resistentes, capaces de sobrevivir al barro, a las piedras y al trato rudo de la guerra. Su propuesta era radical: un caza que no solo ofreciera velocidad y potencia, sino también fiabilidad, resistencia a los daños y facilidad de mantenimiento en condiciones precarias. Un avión que pudiera operar desde pistas improvisadas, que pudiera ser reparado por mecánicos con poca formación y que aún así devolviera a su piloto sano y salvo. Esa era la semilla de lo que pronto se transformaría en el temido FW-190. En los despachos del Ministerio del Aire, la idea parecía arriesgada.
La tendencia en toda Europa era apostar por aviones cada vez más rápidos, con motores en línea y siluetas estilizadas. Tank, en cambio, hablaba de robustez, de ergonomía para el piloto y de sistemas simplificados. Pocos apostaban por él, pero en silencio, con el apoyo de su equipo de ingenieros, empezó a trazar los planos de un caza que rompería con la tradición. Lo que aún nadie imaginaba era que aquel concepto, nacido del rechazo y la derrota, acabaría redefiniendo el equilibrio aéreo sobre Europa y pondría en jaque a la mismísima Royal Air Force. La decisión más audaz de Kurt Tank fue apostar por un motor radial en un caza terrestre europeo. Hasta entonces, casi todos los ingenieros del continente creían que el gran frontal de un motor radial generaba demasiado arrastre aerodinámico y limitaba la velocidad máxima. En Europa, la norma eran los motores en línea, estrechos y estilizados, como los del Bf-109 o el Spitfire. Pero Tank veía el asunto desde otra perspectiva. Había observado con atención los éxitos de la Marina de los Estados Unidos, cuyos aviones portadores confiaban en radiales robustos y fiables, capaces de resistir impactos y seguir funcionando. El primer candidato fue el BMW 139, un motor radial de 14 cilindros. Sin embargo, pronto resultó problemático, inestable, difícil de mantener y con un rendimiento inferior al esperado. Tank no se desanimó. Su equipo lo reemplazó con el BMW 801, también de 14 cilindros, que ofrecía más potencia y un potencial mucho mayor. Aún así, había un desafío técnico crucial: cómo refrigerar eficazmente semejante máquina sin sacrificar la aerodinámica. Aquí surgió una de las innovaciones más brillantes de la época. Los ingenieros de BMW diseñaron un sistema de refrigeración mediante un anillo de aceite instalado detrás de una hélice con ventilador. El aire entraba por el frente, se canalizaba a través de un espacio regulable en el capó y creaba un efecto de vacío que forzaba el flujo a pasar por el radiador. El resultado era sorprendente. El motor se mantenía frío incluso en tierra, mientras la aeronave permanecía estacionada. Además, el sistema apenas añadía resistencia aerodinámica. Los pilotos y mecánicos pronto descubrieron que aquella solución no solo era práctica, sino también crucial en combate. El motor radial podía absorber daños considerables sin detenerse, algo que a menudo significaba la diferencia entre volver a casa o perecer en territorio enemigo. El Spitfire y el Bf-109 eran aviones formidables, pero su delicado motor en línea rara vez perdonaba un impacto directo. El FW-190, en cambio, parecía hecho para resistir. Con este motor y su sistema de refrigeración revolucionario, la criatura de Tank estaba lista para despegar. No era un experimento más, sino una declaración de principios. La Luftwaffe tendría un caballo de batalla blindado y potente, capaz de igualar o superar a cualquier rival en el cielo europeo. Kurt Tank sabía que un buen motor no bastaba. Si el FW-190 quería marcar la diferencia, debía ser también seguro y confiable en cada fase de vuelo. Una de las principales críticas al Bf-109 era su tren de aterrizaje estrecho y frágil, que convertía los despegues y aterrizajes en maniobras arriesgadas incluso para pilotos experimentados. Demasiados aparatos se perdían no en combate, sino en simples operaciones de pista. Tank se propuso eliminar ese problema de raíz. El nuevo diseño adoptó un tren de aterrizaje de vía ancha, que se retraía hacia adentro en las alas. Era lo bastante robusto como para soportar una tasa de descenso de más de 4 metros por segundo, el doble de lo requerido oficialmente. Esta mejora redujo de manera drástica los accidentes en despegues y aterrizajes, y permitió que el caza pudiera operar desde pistas improvisadas, llenas de barro o grava, sin que sus patas se quebraran. Pero el ingeniero alemán no se detuvo ahí. La mayoría de los cazas contemporáneos utilizaban sistemas de control por cables y poleas, lo que con el tiempo provocaba holguras y respuestas imprecisas. El FW-190 rompió con esta tradición y adoptó varillas rígidas y rodamientos, lo que garantizaba una respuesta inmediata y precisa de los mandos sin necesidad de mantenimiento constante. También se pensó en la ergonomía del piloto. Los alerones tenían una resistencia máxima limitada a unos pocos kilos,
de modo que un hombre medio podía maniobrar con rapidez sin agotar su fuerza física. La cola, por su parte, estaba diseñada con superficies más pequeñas, pero perfectamente equilibradas, facilitando el control en combates cerrados. Quizás la innovación más sorprendente fue la sustitución de sistemas hidráulicos por mecanismos eléctricos. El tren de aterrizaje, los flaps y otros equipos se accionaban mediante motores eléctricos controlados con botones en la cabina. Era una solución más simple, más confiable y menos vulnerable a fugas o averías. Para los pilotos, aquello se tradujo en facilidad de uso y una sensación de seguridad que escaseaba en otros modelos. Cada detalle parecía responder a una misma filosofía: crear un caza robusto, sencillo y eficaz, que sobreviviera a las duras condiciones de la guerra. No era un lujo tecnológico, sino una máquina hecha para durar y para proteger tanto al piloto como a la misión. Con estas innovaciones, el FW-190 estaba preparado para convertirse en el nuevo caballo de batalla de la Luftwaffe. Cuando el FW-190 entró en servicio, el impacto fue inmediato. Los pilotos de la Luftwaffe lo recibieron con entusiasmo. Por fin tenían un avión que no solo era veloz y poderoso, sino también cómodo y seguro de manejar. Pronto se ganó un apodo tan temido como respetado: el pájaro carnicero. No era un nombre inventado por la propaganda, sino por la forma despiadada con que destrozaba a sus enemigos en el aire. En los primeros combates sobre el Canal de la Mancha y el norte de Francia, el nuevo caza demostró ser superior al Spitfire Mark V. Su velocidad de ascenso, su potencia de fuego y su capacidad para resistir daños cambiaron la balanza a favor de Alemania. Los pilotos británicos, acostumbrados a tener el control desde la batalla de Inglaterra, se encontraron de repente en desventaja. El general de cazas, Adolf Galland, resumió el sentir de la Luftwaffe. Según él, el FW-190 superaba claramente al Bf-109 en casi todos los aspectos, especialmente en misiones contra bombarderos. Su armamento pesado, su menor vulnerabilidad y la mejor protección de la cabina lo hacían ideal para atacar formaciones aliadas. Para los escuadrones alemanes, el nuevo caza era más que un avión, era un salvavidas. Lo que más sorprendía a los pilotos era su versatilidad. El FW-190 podía despegar de pistas cortas y aterrizar en terrenos donde otros modelos se destrozaban. Además, podía adaptarse a cualquier rol: patrullas aéreas, escolta, misiones de ataque al suelo o bombardeo ligero. En cuestión de meses, se convirtió en la columna vertebral de la caza alemana. Mientras el Bf-109 seguía siendo el caza numéricamente más común, el FW-190 representaba el futuro. Era el avión con el que los jóvenes pilotos soñaban volar, y el que los veteranos pedían para sobrevivir un poco más en un cielo cada vez más peligroso. La Royal Air Force se vio obligada a reconocer la realidad. El pájaro carnicero había cambiado las reglas del juego. Por primera vez desde 1940, el dominio aéreo británico estaba seriamente amenazado. Y mientras en Londres buscaban desesperadamente cómo responder, en los hangares alemanes la producción del FW-190 se aceleraba, lista para llevar la guerra a un nuevo nivel. Para los aliados, el FW-190 era un enigma. Sabían que se enfrentaban a un caza que superaba a sus mejores modelos, pero desconocían sus secretos técnicos. La urgencia por obtener uno intacto se convirtió en prioridad máxima para la inteligencia británica. A principios de 1942, incluso se barajó una idea digna de una novela de espionaje: lanzar un comando sobre una base alemana en Francia para robar un ejemplar. La misión era arriesgadísima y nunca se llevó a cabo, pero reflejaba hasta qué punto el pájaro carnicero había obsesionado al mando aéreo británico. La suerte, sin embargo, jugó a su favor. El 23 de junio de 1942, el Oberleutnant Armin Faber, piloto veterano de la Luftwaffe, se vio envuelto en un combate sobre el sur de Inglaterra. Tras la confusión del enfrentamiento, perdió la orientación y creyó estar sobre territorio francés. Sin darse cuenta, aterrizó suavemente su FW-190A3 en el aeródromo británico de Pembrey, en Gales. Cuando salió de la cabina, fue recibido no por sus camaradas alemanes,
sino por soldados sorprendidos de la RAF que no podían creer su suerte. Aquel error fortuito entregó a los ingenieros británicos lo que tanto habían deseado: un FW-190 en perfecto estado, listo para ser estudiado hasta el último tornillo. Los especialistas quedaron fascinados por su motor radial BMW 801 y su innovador sistema de refrigeración. La conclusión fue clara. No se trataba solo de un caza veloz, sino de una obra maestra de ingeniería alemana. La consecuencia inmediata fue la aceleración del desarrollo del Spitfire Mk9, equipado con el motor Merlin 61 de 2 etapas. Era la única forma de devolver a la RAF un avión capaz de enfrentar en igualdad de condiciones al pájaro carnicero. Además, muchos elementos del FW-190 influyeron en futuros diseños británicos, como el Hawker Tempest II, que adoptó soluciones inspiradas directamente en su enemigo. Para el alto mando aliado, la llegada de aquel avión capturado fue una bendición. Por primera vez comprendieron cómo funcionaba la máquina que les estaba arrebatando el cielo. Y aunque el hallazgo no resolvía de inmediato la desventaja en combate, sí abrió la puerta a una carrera tecnológica que cambiaría el equilibrio aéreo en los años siguientes. El 19 de agosto de 1942 marcó la primera gran prueba para el FW-190 en operaciones a gran escala. Ese día, los aliados lanzaron la Operación Jubilee, un asalto anfibio contra el puerto francés de Dieppe. En el aire, más de 300 cazas de la RAF, entre ellos numerosos Spitfire Mk Minda, algunos de los recién estrenados Spitfire Mk9 y los nuevos Hawker Typhoon, escoltaban a bombarderos y apoyaban a las tropas en tierra. La Luftwaffe desplegó escuadrones equipados con Bf-109G1 de gran altitud y con el novedoso FW-190. Para muchos de estos aparatos, era el debut en una batalla de gran envergadura, y la presión era máxima. Debían enfrentarse a una fuerza muy superior en número. Sin embargo, el resultado sorprendió incluso a los más optimistas. Durante aquel día de intensos combates, la RAF perdió más de 100 aviones, 61 de ellos atribuidos directamente a los pájaros carniceros. Los alemanes, por su parte, sacrificaron apenas 25 FW-190. Los informes alemanes describieron enfrentamientos en los que el nuevo caza alemán podía maniobrar con ventaja sobre los Spitfire, romper sus formaciones y escapar gracias a su potencia de motor. El Typhoon, aunque prometedor, aún sufría problemas de fiabilidad que le impedían ser una amenaza real. La Operación Jubilee terminó en desastre para los aliados tanto en tierra como en el aire. Para la Luftwaffe, fue la confirmación de que el FW-190 no era solo un prototipo prometedor, sino un arma mortal plenamente operativa. Desde ese momento, el pájaro carnicero consolidó su reputación como el terror de los cielos europeos. Tras Dieppe, la Luftwaffe empezó a emplear el FW-190 en un nuevo papel, el de cazabombardero. Adaptado con bombas bajo el fuselaje y las alas, el avión demostró una eficacia devastadora contra objetivos navales y portuarios en la costa sur de Inglaterra. Gracias a su velocidad y su capacidad para volar a baja cota, era casi imposible de interceptar. Los británicos se enfrentaban a un enemigo que no solo dominaba el aire, sino que además podía atacarles directamente en su propio territorio. El bautismo de fuego había terminado y el mensaje era claro. El FW-190 había llegado para quedarse. Tras el éxito en Dieppe, la Luftwaffe comprendió que el FW-190 podía ser algo más que un caza de superioridad aérea. Gracias a su velocidad, potencia y resistencia, el pájaro carnicero se convirtió en la herramienta ideal para lanzar ataques relámpago contra Inglaterra. Así nacieron las incursiones de bajo nivel que cruzaban el Canal de la Mancha como un rayo, golpeaban sus objetivos y regresaban antes de que los radares o la RAF pudieran reaccionar. Los pilotos británicos pronto aprendieron a temer estas misiones. Los FW-190 volaban a ras del mar, casi invisibles a las estaciones de radar. Cuando aparecían sobre un puerto o una instalación costera, ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, lanzaban sus bombas y huían a toda velocidad. Para los defensores aquello resultaba frustrante,
pues rara vez lograban interceptar a los atacantes. La operación más espectacular llegó el 31 de octubre de 1942. Ese día, más de 70 FW-190 despegaron para atacar la ciudad de Canterbury. Fue la mayor incursión diurna de la Luftwaffe desde la Batalla de Inglaterra. En apenas unos minutos, arrojaron 30 bombas que devastaron edificios y calles, causando incendios por toda la ciudad. Los británicos lograron derribar solo un avión. El resto regresó ileso a sus bases en Francia. Estas acciones demostraron la versatilidad del nuevo avión. No era solo un cazador de Spitfires, sino también un bombardero rápido, eficaz e impredecible. Las incursiones sobre Inglaterra, aunque no decisivas en términos estratégicos, tuvieron un gran impacto psicológico. El mensaje era evidente. Alemania aún podía golpear el corazón de las islas británicas en pleno día, y lo hacía con un arma que parecía imparable. En los meses siguientes, los pájaros carniceros continuaron ejecutando ataques contra barcos en el canal y contra instalaciones portuarias en la costa sur. El alto mando británico comprendió que no bastaba con mejorar sus defensas. Necesitaban un nuevo caza capaz de alcanzar y detener al FW-190. El reloj corría, y mientras tanto, el pájaro carnicero seguía sembrando destrucción con sus alas de acero. El 6 de junio de 1944 amaneció con un rugido ensordecedor sobre el norte de Francia. Era el inicio de la Operación Overlord, el desembarco aliado en Normandía, la mayor invasión anfibia de la historia. Para la Luftwaffe, aquello significaba una misión desesperada: intentar frenar, aunque fuera por unas horas, el avance de una fuerza colosal que incluía miles de barcos, decenas de miles de vehículos y un cielo cubierto por cazas y bombarderos aliados. Los escuadrones de FW-190 fueron llamados a combatir desde el primer instante. Ese día, los pájaros carniceros despegaron en más de 760 salidas, enfrentándose a un enemigo que les superaba en número y en recursos de manera abrumadora. Los pilotos alemanes sabían que cada misión podía ser la última, pero también que su avión les daba una oportunidad real de causar daño antes de caer. Durante las primeras horas, los FW-190 lograron derribar numerosos aviones aliados, incluidos bombarderos y transportes. Su armamento pesado y su capacidad para absorber impactos les permitieron penetrar entre las formaciones enemigas y sembrar el caos. Sin embargo, la superioridad numérica aliada era aplastante. A medida que el día avanzaba, cazas P-51 Mustang, Spitfire y Typhoon patrullaban cada rincón del cielo normando. Las cifras finales fueron brutales. En un solo día, más de 200 FW-190 se perdieron, abatidos por cazas, por fuego antiaéreo o destruidos en tierra bajo los bombardeos aliados. Y aún así, los pilotos alemanes reclamaron más de 500 bajas aéreas enemigas. Para muchos de ellos, aquello fue un último acto de resistencia, una demostración de que incluso en inferioridad absoluta podían golpear con fuerza. El día D marcó un antes y un después. La Luftwaffe nunca volvería a recuperar el control de los cielos sobre Francia. Pero el FW-190, fiel a la filosofía de Kurt Tank, se comportó como un verdadero caballo de servicio. Luchó con fiereza, resistió lo imposible y acompañó a sus pilotos hasta el final, incluso cuando la derrota era inevitable. Tras la tormenta del día D, el destino del FW-190 quedó sellado. El pájaro carnicero siguió combatiendo con bravura, pero la marea de la guerra se había inclinado de forma irreversible hacia los aliados. Aún así, la Luftwaffe no dejó de confiar en él. Se desarrollaron más de 80 variantes, adaptadas a todo tipo de misiones, desde cazas de gran altitud hasta aviones de ataque al suelo. Una de las versiones más temidas fue el FW-190 A8-R8, diseñado para enfrentar directamente a los bombarderos pesados aliados. Con blindaje adicional y cañones potentes, podía lanzar un ataque frontal devastador contra formaciones de B-17 y Lancaster. También destacó el FW-190 F8, especializado en misiones de ataque a tierra, armado con bombas y cohetes. Pero sin duda, la versión más legendaria fue el FW-190 D9,
conocido como Dora. Con un fuselaje alargado y un motor Jumo más potente, este modelo fue capaz de plantar cara a los nuevos cazas aliados en los últimos meses de la guerra. A pesar de los avances, el problema era otro: la producción. Alemania, acosada por los bombardeos estratégicos y la falta de recursos, no podía fabricar suficientes unidades para cambiar el curso del conflicto. Los FW-190 que llegaban a los escuadrones eran rápidamente superados en número por Mustangs, Spitfires y Thunderbolts, que patrullaban los cielos de Europa en cantidades abrumadoras. En los últimos días del Tercer Reich, los pilotos alemanes siguieron confiando en su caballo de servicio. Con él despegaron en misiones de defensa desesperada, a menudo sin combustible suficiente ni esperanza de victoria. El FW-190, que había comenzado su carrera humillando al orgulloso Spitfire, terminó sus días como un símbolo de resistencia inútil, luchando hasta el final en un cielo ya perdido. El pájaro carnicero no pudo cambiar el desenlace de la guerra, pero se ganó un lugar eterno en la historia de la aviación. Fue el avión que sacudió a la RAF, que obligó a los aliados a acelerar su tecnología y que demostró que la visión de Kurt Tank, la de un caballo de servicio, robusto y fiable, tenía razón incluso en los momentos más oscuros.